Comienza Nuevas Energías, un espacio dedicado a la transformación personal, empresarial y a la divulgación de nuevos paradigmas. Durante los próximos minutos abordaremos temáticas relacionadas con la energía interior del ser humano y cómo podemos utilizar esta para llevar una vida más plena y armoniosa, y con la transformación personal y la evolución del ser humano. Nuevas Energías, un programa de Radio Mairena dirigido y presentado por Eva Turpín. Produce Javier Mauri. Realiza Lola Guerra. Sí, bienvenidos a todos nuestros oyentes de la 107.4 FM España. Hemos llegado a nuestro último programa de esta primera temporada del Espacio Nuevas Energías, programa número 28. Así que, bueno, un saludo para todos nuestros oyentes, un saludo para nuestros seguidores del canal YouTube, un abrazo para nuestro productor Javier Mauri hasta Sevilla. Javier. Hola, buenas tardes. Hola Javier, gracias por estar ahí. Bueno, os presento a nuestra invitada de esta noche. Ella nos acompaña desde Argentina, es Vanessa Jukelsson. Vanessa con una S sola. Vanessa Jukelsson, Exacto. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Eva, muy bienvenida también acá. Mando un saludo obviamente a toda tu audiencia. Y está bien tu corrección porque me han puesto Vanessa con doble S y es Vanessa con una S sola, así que correcto. Sí, señor, es con una S sola y es justo que así sea. Muy bien, perfecto. Bueno, pues Argentina, te voy a presentar un poquito, obviamente tienes un currículum también muy extenso, voy a hacer una pequeña síntesis y luego ya pues tú si quieres vas completando y hablando un poquito de ti, de tu labor. Bueno, tú estudiaste Derecho en la Universidad de Buenos Aires, eres experta en temáticas relacionadas con el mindfulness. Eres coach ontológico, psicóloga y bueno, pues también eres conductora de radio en un programa de Buenos Aires. ¿Sí, Vanessa? Así es. Sí, así Muy es. Bien. Así es. Es como que si hubiera tenido dos vidas, a veces digo, ¿no? Una etapa en donde me dediqué al derecho y una segunda etapa que también es una forma también de servicio a otros a través de lo que es el coaching, la psicología y obviamente que el mindfulness, ¿no? Sí, efectivamente, es verdad, se cruzan los propósitos a veces en una misma vida, es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias Vanessa por aceptar esta invitación, por estar aquí, gracias de verdad de todo corazón. Y bueno, vamos a empezar un poquito esta entrevista y para que te conozcan un poco nuestros oyentes de Radio Mairena. Este es un programa que, bueno, trabajamos desde los nuevos paradigmas, la transformación, el cambio de conciencia, la expansión de los niveles de conciencia. Y bueno, muy interesante tu labor, he tenido la oportunidad de estudiármela un poco estos días. Y así para empezar y para que te conozcan nuestros oyentes, me gustaría que nos hablaras un poquito de ti como persona, como profesional, qué es lo que te ha traído hasta aquí, hasta a dedicarte a estas temáticas que te dedicas. Bueno, sí, como te comentaba al principio, yo empecé un poco mi carrera a través del servicio, desde el derecho. Me parecía que era una forma que me acercaba a este ideal de justicia y realmente he trabajado bastante como abogada, tengo un máster también hecho en Estados Unidos, pero de alguna manera por un tema personal empecé a dedicarme a lo que tiene que ver con bienestar incluyendo sobre todo lo que tiene que ver con salud mental y con calidad de vida, ¿no? Esto en realidad, de alguna manera, Eva, tiene que ver con poder acercar un montón de herramientas que existen, pero que muchas veces quedan en algún lugar demasiado académico y poder bajarlas para que de alguna manera todos puedan beneficiarse de la posibilidad de vivir mejor y sobre todo de hacerse cargo, porque yo creo que en el camino lo que uno va aprendiendo, que no es todo y no es solamente lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y yo creo que ahí reside un poco un nivel enorme de sabiduría, salir un poco de la queja, ¿sí? De la culpa en el afuera, para poder pararnos de la mejor manera en lo que nos toca vivir.
Ótimo, excelente. Sí, esto es un poco este mensaje que queremos transmitir cada semana también desde aquí, desde este programa de Nuevas Energías, nuestro programa número 28, el último de esta temporada. Volveremos en septiembre, claro que sí. Y efectivamente es así, es un poco ir dentro, ¿no? Y empezar un poco a ir hacia adentro, hacia nuestra interioridad. Bueno, yo he leído un poquito, como te he dicho antes, de tu historia, de tu labor, y cuentas un poco que a partir de un problema de salud, tu vida cambia. Bueno, si te parece bien, podrías hablarnos un poco de qué es lo que te ocurre, qué es lo que marca ese antes y ese después en tu vida, cómo cambia tu vida a raíz de esa experiencia, y qué nos enseña un poco y qué nos enseñan estas experiencias en nuestra propia vida, según tú. Sí, exacto, Eva. Yo te comentaba, en realidad yo venía trabajando de abogada en empresas, también como mediadora, y por un tema específico de salud, sentí esta necesidad de volver a mí, como decíamos, salir un poco de la queja, salir un poco de la queja personal privada y también la queja respecto a lo que otros debieran o deben hacer, y un poco hacerme cargo de mi propio bienestar. Por esa razón, en realidad, comencé un trabajo primero personal con el tema del mindfulness, que realmente me generó un cambio muy importante en la perspectiva. Siguió, obviamente, el tema de coaching y terminé con esta casi necesidad, como nos pasa a muchos, que cuando algo nos hace bien queremos compartirlo. Y ahí empecé el camino de la psicología, que es básicamente a lo que me dedico hoy, junto también con el tema del mindfulness. Un tema de salud, en realidad, que como digo a veces no tiene que ver con un tema puntual, sino que fue el reconocimiento de cómo uno a veces vive repitiendo ciertos patrones, repitiendo o intentando sacar agua del mismo pozo en donde ya no hay agua, y un poco también la idea es empezar a mirarse, empezar a decir qué quiero de mi vida, de buscar un propósito, de buscar una motivación y de abandonar un poco estas mochilas que de alguna manera yo creo que uno en cierto momento de la vida, y sobre todo en los momentos de crisis, se hace cargo de que empieza a repetir patrones o a repetir cosas que no necesariamente tienen que ver con uno, sino que tienen que ver con qué, con lo que nos vinieron diciendo y venimos repitiendo, y hay un momento en donde en la vida uno elige, ok, esto es mío, esto me sirve, esto quizás me sirvió, pero hoy me hace feliz, y uno elige entonces salir de ciertas zonas de confort, entre comillas, ¿no? Para arriesgarse a vivir y a ser feliz, no simplemente sobrevivir. Ótimo, comparto contigo completamente, es un poco también mi labor, aparte de la radio, es esa toma de conciencia, de que si no tomamos conciencia de esos patrones, los vamos a repetir 1 y 1000 veces. Entonces, importantísimo en estos momentos en los que, bueno, pues estamos viviendo muchos cambios en el planeta Tierra, tomar conciencia de todos estos aspectos, que por desgracia, bueno, el sistema educativo de esto nos informa poco, luego hablaremos un poco, me gustaría saber qué opinas. Y bueno, muy interesante también esta labor bueno, es una figura, yo creo que ya lleva varios años, he leído que en Argentina, bueno, pues está muy en auge esto del coach ontológico, y me gustaría que nos hablaras un poquito de esta figura y en qué aspectos de nuestra vida puede actuar y qué beneficios nos puede proporcionar un poco a través de este tipo de coaching, a través de este tipo de entrenamiento, no sé si se puede llamar así. Háblanos un poquito del coaching ontológico, que parece que en Argentina Sí, está en auge, quizá más que en Europa, algo de eso he leído. sí, sí. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando al principio de diferentes herramientas, ¿no? Que tienen que ver con pararse en un lugar diferente. Y creo que desde el coaching ontológico, la idea es empezar a entender que, por ejemplo, la importancia de cómo miramos. En coaching se habla mucho de lo que es la teoría del observador. Y de alguna manera es esta idea desde Echeverría, de Maturana, entender que de alguna manera vemos la vida como somos y que no hay una realidad, que hay tantas realidades como personas que interpretan esa realidad. Y entonces entender quizá que a veces el otro no es malo, no es que no me entiende, sino que simplemente otro, un legítimo otro, con su historia, con sus
pesares, con sus alegrías, con sus limitaciones y sus potenciales, pero la importancia en el vínculo con el otro, de respetar ese otro y de poder también hablar de una comunicación efectiva. Esto también creo que es importante a través del coaching, entender que muchas veces uno habla, pero no escucha. Por eso a veces se carga, ¿no? Que uno tiene una boca, pero dos oídos. Y que a veces escuchamos para responder, pero no para realmente escuchar lo que el otro nos está diciendo. Y la importancia entonces de entender que cada uno habla desde su propia historia, desde su propio lugar. A mí mucho me sirvió esta foto, este ejemplo, en donde hay un 6 y un 9, y que en el lugar en donde nos paremos, cada uno verá o un 9 o un 6, y la idea es poder practicar esta flexibilidad de entender que quizá no tengo que defender ese 9 tan aguerrido, sino que si me paro en los pies del otro o me pongo desde el lugar del otro, ese mismo 9 se transforma en un 6. Por eso yo creo que esta teoría del observador es fundamental en cierto cambio, en cierta transformación, que tiene que ver con esto, con entender que no hay una realidad, que hay tantas realidades como personas, y también entender que muchas veces lo que nos molesta de otros no deja de ser una proyección de lo que no hemos resuelto de nosotros mismos, ¿no? Esa imagen también, a mí me gusta mucho la frase, Seba, esa imagen del dedo apuntando a otro, acusando, y 3 dedos que me apuntan a mí, como que a veces lo que critico del otro habla más de mí que del otro. Y creo que a través del coaching uno va trabajando esa capacidad y sobre todo esta flexibilidad pero tan importante para lo que es una vida en sociedad. Excelente. Estoy totalmente de acuerdo, comparto. Yo como coach transformacional estoy de acuerdo en que estos espejos son potentísimos y que verdaderamente tendríamos que tener mucho cuidado cada vez que apuntamos y que nos reflejan muchísimas cosas. Empezar a trabajar desde esa perspectiva de la que tú muy bien hablabas. Bueno, Javier Mauri, a ti la palabra. Bueno, eres también experta en mindfulness. ¿Puedes comentarnos qué es y hablarnos también un poco de los beneficios que puede proporcionarnos? Sí, cómo no, Javier. El mindfulness es muy difícil describirlo o definirlo. Se puede hablar de una definición propuesta por Jon Kabat-Zinn, que es quizá el que pudo, de alguna manera, digamos, transformar esta idea del mindfulness para lo que sería el occidente, para nuestra cultura. El mindfulness tiene que ver mucho con el budismo, pero el mindfulness que la mayor parte de la gente conoce tiene que ver con esta idea de la posibilidad de nutrirnos de toda esta sabiduría budista descargada de religiosidad, pero no de espiritualidad, porque el mindfulness es como si fuera un camino a través del cual empezamos a ver la vida de un lugar diferente. La descripción, de alguna manera, definición del mindfulness es esta idea de la atención plena al momento presente, ¿sí? Con aceptación, sin guiarnos por nuestros juicios, ¿sí? Y básicamente tiene que ver con esto, es con la idea de poder estar atento no solo a que mi cabeza piensa, porque mi cabeza y mi mente están hechas para pensar, pero no todo lo que pienso es real. Y el poder entrenarse de alguna manera para poder entender que cuando me pongo a conversar con estos pensamientos, genero estos bucles o estos rulos mentales que me condicionan porque me van a hacer interpretar la vida, percibir las cosas, actuar y sentir de una manera sesgada. Entonces, lo que me permite el mindfulness, que mucha gente lo describe casi como una herramienta, y yo creo que quizá empieza como una herramienta, pero creo que termina como una filosofía de vida, que tiene que ver con poder vivir en el presente, entender que el pasado no existe y que el futuro todavía no ocurre. Y entonces, algo que parece tan obvio, que es estar acá, no es tan fácil para nuestra mente, que esta mente de mono que viaja y salta del pasado al futuro. Y entonces el mindfulness lo que nos da es la conciencia del presente, lo que se dice en inglés el awareness. Mindfulness se traduce como atención plena, en la atención plena al aquí y a la ahora. Estar acá, sentirme, sobre todo tiene que ver con la capacidad de poder percibir mis emociones. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Y dónde? Este cuerpo que está tan dejado de lado en esta vida y en esta sociedad moderna, y es un lugar de riqueza
y de riqueza y de fuente de información tan importante, ¿no? Óptimo. Un poco relacionado con esto que decías tú, qué importante sería empezar estos mecanismos desde muy pequeños, a manejarlos, a practicar esa maestría. Bueno, sería, verdaderamente nuestra vida sería completamente diferente. Vanessa, un poco relacionado con esto que decías del momento presente, ¿por qué tenemos tantas dificultades? Quizás no nos lo enseñan, efectivamente, no estamos entrenados para ello. ¿Por qué tenemos tantas dificultades para vivir en el momento presente? ¿Por qué como seres humanos estamos siempre yendo al pasado, yendo al futuro, creando, y bueno, y todos los trastornos que esto conlleva de ansiedad, de miedos? ¿Por qué esa predisposición y esa falta de capacidad de conectarnos con el momento presente? Sí, yo creo que es muy buena la pregunta y te voy a dar mi opinión. Convengamos que desde la neurociencia se entiende que convivimos con dos tipos de cerebro. Tenemos un cerebro antiguo, un cerebro que tiene que ver con nuestra parte evolutiva primera, que tiene que ver con ¿qué? Con poder sobrevivir. Este cerebro nos cuida, permite que podamos sobrevivir, está atento a cualquier posibilidad de amenaza que exista. Entonces, este cerebro que fue y que sigue siendo, pero que sobre todo fue importante para la supervivencia en lo que tiene que ver con el momento evolutivo en donde salíamos de la caverna y había un león y se necesitaba que este cerebro esté activo. ¿Para qué? Para generar todo este sistema hormonal que activa este pedacito de nuestra cabeza que se llama amígdala, que es como un botón colorado que se aprieta cuando hay una amenaza real. Vamos a ver la segunda parte, porque también hoy podemos entender que se activa cuando hay una amenaza imaginaria, pero no importa, nos centramos en la amenaza real. Aparece un león, mi cerebro, este cerebro primitivo que tengo, botón de alarma, se genera todo un movimiento hormonal, adrenalina, cortisol, ¿para qué? Para luchar o para huir. ¿Por qué? Porque mi vida está en juego, y cuando mi vida está en juego, tiene que ser un sistema rápido, que de alguna manera actúe, ¿sí? Ahora, con el tiempo, el ser humano va evolucionando y aparece lo que se llama este cerebro más nuevo, que tiene que ver con la corteza prefrontal, que es la parte de adelante de nuestra cabeza. Esta parte que tiene que ver con la corteza prefrontal se refiere al cerebro más moderno, más nuevo. Este cerebro que nos permite el juicio crítico, nos permite pensar contextualmente, ¿sí? Nos permite un pensamiento abstracto. Esto es lo que nos diferencia de los animales. Pero ¿qué pasa? Este cerebro es más lento, ¿sí? Este cerebro es más lento. Ahora, entendiendo que ante una amenaza real o imaginaria se activa nuestro sistema, digamos, de lucha o huida, de protección, este cerebro nuevo que demora más tiempo en activarse es el cerebro que me va a permitir analizar y entender que a lo mejor es solo un pensamiento. Pero ¿qué pasa? Este cerebro tarda más, porque ante el riesgo es más importante que se active el otro. Ahora, nuestra educación, lamentablemente, se centra mucho en el pensamiento, y de alguna manera se evita el contacto con el cuerpo y con la posibilidad de autorregularnos, que yo creo que ahí es parte de lo que ocurre con los problemas de educación hoy, que tiene que ver con lo que se está tratando de cambiar como paradigma, ¿no? En donde se está dando un lugar enorme a lo que es la inteligencia emocional, a ponerme en el lugar del otro, a poder entender qué le pasa al otro con lo que yo hago, y de alguna manera entender, y esto se explica, Eva, y es muy interesante, yo no sé cómo será en España, pero en Argentina hay muchísimos colegios que, por ejemplo, a través del mindfulness, ayudan a los niños a empezar a regularse, a entender que tenemos este cerebro antiguo que ante una amenaza real o imaginaria, una amenaza que puede ser un amigo que no me quiera, o el pensamiento que un amigo no me quiere, me voy a activar y que necesito tiempo. Y quizá a través de técnicas como es la respiración, puedo lograr que activar este cerebro más nuevo que me va a permitir pensar mejor, que me va a permitir tener una mirada más contextual, salirme de este pensamiento blanco-negro que necesito cuando me siento amenazado, pero que no me da flexibilidad. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. En España, yo vivo en Italia. En Italia, todo un reto introducir este tipo de información, de materias, de disciplinas en la escuela pública. No se habla de eso
para nada, o sea, cero. O sea, aquí el sistema educativo italiano en ese sentido está fatal. Otra cosa es en ámbito privado, en algunas escuelas privadas. Yo obviamente lucho ya desde hace mucho tiempo para que esto, bueno, pues lo considero que es fundamental. Nos evitaríamos muchísimos problemas en la escuela. Yo misma, bueno, pues trabajo como docente también en Italia. En España parece ser que se está moviendo algo en algunos ámbitos, pero va todo muy lento. Necesitamos ahí un trabajo intenso a través del sistema educativo y de las escuelas, dar estos instrumentos a los niños y a los adolescentes. Es una labor fundamental, fundamental, Vanessa. Pues me alegro mucho, bueno, pues que en Argentina exista esa labor ya iniciada, ¿sí? Sí, igual Eva, como tú dices, esta labor lamentablemente a veces queda muy restringida a ciertos ámbitos, ¿no? No en todos, en ámbitos a lo mejor públicos es mucho más limitado, pero creo que se está empezando a implementar esta idea de la capacidad de entender cómo funciona el cerebro. Esto es psicoeducación básica. Si yo entiendo que convivo con dos cerebros, tengo que entender que quizá mi primera reacción tiene que ver con una sensación de sentirme en riesgo, ¿sí? En donde no evalúo nada más que me salvo o me muero, y muchas veces tiene que ver con roles, no con riesgo de vida, y que cuando puedo saberlo, puedo entrenar esta mente más evolutiva, que con mayor tiempo me puede dar una perspectiva, y dentro de la perspectiva está esto de entender que el otro es un otro diferente, y que quizá mi lectura de lo que el otro está haciendo es solo mi lectura. Óptimo. Ya has contestado un poco a otra pregunta que tenía preparada para ti, pero bueno, si quieres añadir algo en relación con esto del sistema educativo, del ámbito de la enseñanza, y es que, bueno, nadie nos enseña a gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones si no son familias, pues bueno, con estudios en ámbitos específicos, pero bueno, nadie nos lo enseña. Llegamos a la escuela, siguen sin enseñarnos este tipo de mecanismos fundamentales. ¿Y qué papel? Ya me has contestado un poquito, pero no sé si quieres añadir algo. ¿Qué papel tiene ahí el sistema educativo en estos procesos? ¿Qué necesitamos incorporar en el ámbito de la enseñanza para generar esos adolescentes y esos adultos más conscientes del futuro, donde vamos a abrirnos efectivamente a un cerebro nuevo que nos dé la posibilidad de ir abriéndonos a esos niveles de conciencia distintos? Sí, yo creo que es muy interesante y es muy importante estas preguntas, porque estas preguntas generan conciencia. A mí me gusta mucho una frase que tiene que ver con una frase que dijo Einstein, que dice, si juzgas a un pez por su capacidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Y yo creo que muchas veces el sistema educativo tiene esta sensación de homogenización, como que todos somos iguales y no todos aprendemos igual. Y yo creo que hay mucho espacio hoy que se intenta dar a diferentes formas de aprendizaje, a incluir a todos, a entender que cada uno tiene algo mejor, alguna habilidad mejor que otra, ¿sí? Y apuntar a eso, no a la falta. Pero a veces estos sistemas educativos tienden a ver a todos iguales y al que es diferente causa más problema separarlo. Yo creo también que la diferencia con el sistema educativo y el nuevo paradigma implica entender que hoy tenemos en un aparatito toda la información y que no es solamente la idea de aprender de memoria información, acumular información. Hoy la educación tiene que ver con, como dije, la educación emocional. La educación emocional con respecto a un otro, que creo yo que no solo se limita al colegio, ¿no? El colegio es como un agente más en todo este proceso de formación. Esto tiene que ver con una familia que empieza a formar ese niño en el respeto al otro, en el ver al otro, ¿sí? Y después la educación formal ayuda a esto, a lo vincular y a entender la importancia del otro, de poder ponerse en el lugar del otro. Como te decía, en muchos colegios usan y aplican el tema del mindfulness, y se ha visto que se han reducido mucho los niveles, por ejemplo, de bullying, porque el bullying no se resuelve poniendo en penitencia al que hace bullying, sino que se puede empezar a resolver como que el niño que hace bullying pueda percibir lo que causa en el otro, el dolor de ese niño que es bullyingado, como decimos nosotros, y entonces ahí se provoca el cambio, ¿no? Entonces la educación tiene que ver con eso, con educar sobre la emocionalidad propia y del otro. Y yo creo que ese es el paradigma que está cambiando hoy día.
Hoy se aprende la educación, yo creo que el conocimiento formal, significativo, va de la mano de la emoción. El conocimiento que queda, la educación que queda es la educación que se incorpora junto con la emocionalidad. Lo que estudiamos de memoria dura un rato y no sirve. Estoy de acuerdo. A ver, el proceso de las emociones es fundamental en estos procesos de evolución del ser humano en los que estamos. Estoy totalmente de acuerdo. Javier Mauri, a ti la palabra, una pregunta para nuestra invitada. Bueno, sí, te ves una pregunta, pero antes esta pregunta viene como consecuencia de una reflexión que yo he hecho muchas veces. Yo cada vez tengo más claro que estamos inmersos en una programación, en una matrix, ¿verdad? En donde se nos dice lo que tenemos que sentir, cómo tenemos que sentir y cuándo tenemos que sentirlo. Creo que la frase pienso luego existo ha sido una de las más desafortunadas de toda la historia de la humanidad, porque sobre esa frase de René Descartes, filósofo francés, racionalista, pues se construyó pues todo el sistema educativo que conocemos actualmente en toda Europa, especialmente en España, ¿no? Donde se afinca más, ¿no? A la, al concepto de nación, ¿no? Claro, a mí esto me produce ciertas reflexiones, ¿no? Eh, y una de esas reflexiones ha sido lo que tú has comentado, Vanessa, el tema de las neurociencias. A mí me llama la atención que la evolución de la neurociencia y sus aplicaciones al terreno educativo, que como tú bien has dicho, es un elemento más, también habría que hablar de la familia como otro elemento de socialización, también los medios de comunicación, tantísimas cosas. Pero bueno, centrándonos en el contexto académico, cuando se hacen experimentos, descubrimientos en el mundo de las neurociencias que pueden aplicarse a lo que es el contexto educativo, por lo menos por aquí, por estos barrios, tardan años. Por ejemplo, un ejemplo concreto, no ya con el tema de las emociones, nos ha costado trabajo y todavía creo que no entendemos lo que es esta pandemia con lo simple que es, porque es tremendamente simple. Pues imagínate entender cómo funciona el cerebro a nivel de profesorado, a nivel de profesorado. Pues claro, la comprensión lectora. Bueno, pues se ha comprobado que la comprensión lectora mejora muchísimo en tanto en cuanto el niño es capaz de conocer el contexto, el contexto social, histórico, vivencial, en donde se produce el texto que tiene que leer y que tiene que entender. Y esto no se hace. Hay unos test, el TALE, que es un test de análisis de la comprensión lectora, que analiza hasta qué punto eres capaz de repetir el tema memórico, siempre está ahí, y un aprendizaje que no se entiende no es un aprendizaje, y claro, fracasa, y nuestro sistema educativo, el español, que ya llevamos 10 reformas de ley en el sistema educativo, en los países nórdicos llevan uno o dos, aquí 10. No acabamos de conformar ni de consensuar un sistema educativo que desarrolle las potencialidades reales de lo que es nuestro cerebro, que como tú muy bien has dicho, es una máquina de aprender para adaptarse. Y el proceso de adaptación se basa, según Piaget, y eso, gracias a Dios, no ha cambiado todavía, en la asimilación y en la acomodación, pero de aprender todo. No solo geometría ni contenido, sino la gestión emocional. Yo siempre, por lo menos aquí, pienso que el sistema educativo, el que yo conozco más, que es el español, es un sistema educativo para generar consumidores, pero no para generar ciudadanos, porque no es una educación ni integral ni integrada. Y yo me alegro mucho de que en el marco educativo argentino se esté usando algo tan eficaz, tan positivo como es el mindfulness para entender a gestionar y saber
gestionar mis emociones y las del otro aquí y el ahora, porque muchas veces sufrimos crisis de ansiedad o trastornos de ansiedad generalizada porque anticipamos la ansiedad de cuando pasen 6 meses que me voy a quedar sin trabajo. Pero yo pienso que es porque estamos programados así. ¿Tú crees que algún día en el siglo XXI, que no estamos hablando del siglo III después de Cristo, y la filosofía china tiene miles de años y ya te hablan de energía, ¿crees tú que algún día podremos llegar a un sistema educativo un poquito más global que entienda realmente cómo funciona nuestra capacidad emocional y nuestra capacidad cognitiva? Yo espero que sí, y creo que sí, creo que estamos todavía como en el momento de cambio de paradigma, entonces estamos como en esos paradigmas, como diría Kuhn, ¿no? Pero que estamos viéndolo. Yo creo que va a haber un paso más, y creo que como vos bien dijiste, Javier, la filosofía se basaba en una separación muy grande entre el cuerpo y la cabeza, ¿no? El cuerpo era el lugar de las pasiones, de lo incontrolable, de lo negativo, y yo creo que hoy lo que se está viendo, y ya hace mucho tiempo, y como vos bien decís también con el tema de la neurociencia, que es todo un integral, todo está relacionado con todo, no hay un cuerpo y una cabeza, estamos juntos, todo interacciona, todo es una dinámica. Entonces yo creo que sí, que va a haber un cambio, porque se ven las consecuencias en la práctica. Hay muchos chicos que consultan muchas veces neurólogos, padres angustiados porque sus hijos no aprenden, y a veces no aprenden no porque tengan un problema neurológico o un problema de falta de capacidad, sino porque el chico está emocionalmente en un estado en donde si está angustiado, si tiene miedo, ese chico está bloqueado y no puede aprender. Es como cuando nos pasa cuando éramos chicos, y nos pasó, y les pasa a mucha gente cuando va a dar un examen, esa idea de la mente en blanco, de me olvido, es porque el miedo bloquea la capacidad de aprendizaje. Esto está comprobado desde la neurociencia. Se cierran ciertas zonas del cerebro, la adrenalina, el cortisol, que son necesarios para activar el cuerpo en caso de amenaza. Cuando se activan de más, generan efectos nocivos. Y uno de los efectos es, se bloquea, porque claro, si mi vida está en juego, yo la energía la tengo que poner en salvarme. Entonces, todo lo que tiene que ver con aprendizaje, etcétera, está bloqueado, pero es lógico, porque hay un sistema de base que es la supervivencia. El tema es que en la vida diaria, los espacios de riesgo de vida son mínimos, si no decimos nulos. Lo que está en juego son los roles. Y entonces hay que enseñar, y esto es desde chiquitos, como también decía Eva. Los chicos chiquititos aprenden, hay una imagen de cómo funciona el cerebro casi con la palma de la mano, entendiendo que estos dedos que cubren el puño son esta corteza prefrontal que a veces con el enojo sube, y la respiración lo que logra es volver a bajar esa tapa, cuando dicen se me voló la tapa, no sé si en España se dice eso, ante el enojo. Y entonces se le enseña a los chicos regulación, se le enseña a los chicos que ponen brillantina en un vasito y lo agitan y se dan cuenta que hay que esperar que eso baje, ¿no? Darle tiempo a esos pensamientos, ese enojo. Yo, Javier, no solo espero, sino que soy una creyente respecto a que esto va a haber un cambio en lo que es el sistema educativo, porque es como que no se puede evitar la evolución, ¿sí? Es como que no se puede negar. Es como si a un niño pequeño que tiene 5 años le quisiéramos ir poniendo pañales. Es decir, hay un lugar en donde yo creo que ya la sociedad ha crecido en muchas cosas y exige un cambio educativo que tiene que ver, como vos bien dijiste, en no solo lo que se llama la... Cuando quieras. Por eso, Eva, Javier, coincido en que estamos realmente en un cambio de paradigma y tendremos que seguir cada uno en su pequeño gran lugar intentando modificar esto, ¿no? Exacto, sí, ahí estamos. Importante toda esta labor y como decías tú, creo que ya le toca, o sea, por propia evolución de los seres humanos, llevar todo esto, el sistema educativo ya es una necesidad, no es una opción. Lo digo siempre y bueno, y
Y ahí, en eso estamos, en ello estamos. Vanessa, muy interesante esta entrevista, la verdad es que hemos tocado puntos muy importantes. El título de nuestro programa es Hábitos y Bienestar. Y bueno, en relación con esto, yo te quisiera preguntar, tú eres una experta de todas estas temáticas, ¿cuáles son los hábitos mentales, cuáles son los hábitos emocionales, comportamentales que más nos bloquean, que más bloquean nuestro desarrollo como seres humanos y que más bloquean nuestro bienestar en estos momentos? Hemos hablado de seres del siglo XXI. ¿Qué es lo que más nos está bloqueando, Vanessa? Es una muy buena pregunta nuevamente, Eva. Yo creo que tenemos que entender que los hábitos nos ordenan y que en realidad el hábito tiene que ver con la repetición de una conducta. Y evidentemente uno la repite porque desde nuestra lectura no hay un riesgo. Pero que no haya riesgo de vida no implica que den felicidad. Y esto me parece que es un criterio muy importante, porque a nuestro cerebro más primitivo lo que le importa no es que seamos felices, sino que estemos a salvo. Y por eso nos lleva a repetir cosas de manera casi inintencional, no presente, no consciente, porque hay tranquilidad de que no hay riesgo. Entonces vamos por este camino porque sabemos que el lobo no está. Pero a lo mejor en algún momento de la vida nos paramos y decimos, no está el lobo, pero no soy feliz, porque estoy repitiendo algo que a otro le resultó y que quizá me da seguridad, pero no me da vida, no me da alma, no siento sangre en mis propias venas, no estoy eligiendo. Y cuando se produce esta situación de crisis tan maravillosa que me permite volver a elegir, ahí es cuando digo, genero un nuevo hábito. Y el nuevo hábito implica trabajar en la repetición. Tú sabes que si nosotros vemos el cerebro, un cerebro, podemos ver los diferentes surcos y quizá entender cómo fue esa persona, porque hoy se sabe que el cerebro no es algo que uno nace y muere con ese mismo cerebro. Hoy se sabe que el cerebro evoluciona, cambia en función de las experiencias de vida. Hay algo que tiene que ver con mi genética, con lo que heredo, con lo que tengo, y otro que tiene que ver con lo que la experiencia y lo que me ocurre, que junto con la genética generan un cambio a nivel cerebral. Entonces el hábito es la repetición de hechos o de actividades, como eso que decimos, el andar en bicicleta. ¿Qué tiene que ver con esto que se llama la memoria procedimental? Que la tenemos casi inconsciente, ¿no? Uno ya sabe andar en bicicleta, al principio es como algo increíble, pero cuando lo aprende es el hábito, el hábito, el hábito. Y por eso lo interesante es cambiar los hábitos, ¿sí? A tu pregunta, Eva, ¿tiene que ver con qué? Con esto que dijimos al principio. Hay un sesgo que se llama sesgo de negatividad. ¿Qué son los sesgos? Son formas como si fueran coartadas de la cabeza, que no son lineales, no es la A, B. Quiero decir, la cabeza quizá a veces puede la mente tomar decisiones que tienen que ver con sesgos. Entonces, el sesgo de negatividad tiene que ver con que mi cabeza es más permeable a lo malo, a lo que puede suceder mal, que a lo bueno. Porque en lo bueno no hay riesgo de vida. Entonces se dice que nuestro cerebro de alguna manera está más inclinado a estar más activo frente a lo que me pueda poner en riesgo, que hace que yo tenga como cierta inclinación a tener un hábito o un pensamiento más negativo. Pero eso es lo que uno entrena. Una vez había hecho Eva y Javier una entrevista a un mago, al mago más importante que hubo en la historia. Y cuando le preguntaron qué es lo que más recordaba de su historia, lo que recordaba eran los dos hechos en los cuales los trucos le habían salido mal. Porque uno tiene esa proclividad, ¿sí?, a conectarse con eso que nos pone en riesgo. Entonces, el hábito es algo que hay que entrenar, que hay que repetir. Y el hábito saludable requiere eso. Y requiere sobre todo la valentía de mirarse y de entender que a veces hay que arriesgarse y salir de esas zonas de confort que nos dan protección, pero no felicidad. Óptimo, óptimo, muy, muy, muy interesante, Vanessa. Efectivamente, cambiar hábitos requiere eso, entrenamiento, persistencia, resiliencia, y qué importancia, ¿no? Como decíamos antes, empezar ya desde pequeños a entrenarnos en esos hábitos mentales. ¿Y qué influencia tendría después en nuestra vida adulta? ¿Cuántos problemas menos quizá, ¿no? O
o posibilidades de crear, como dices tú, vidas más felices, menos automáticas, menos repetitivas, menos siguiendo patrones familiares disfuncionales de la mamá, de la abuelita, que bueno, que pueden estar muy bien, pero que muchas veces pues no estuvieron tan bien y que quizás no llevaron a la felicidad de esas mujeres, de esos hombres. O sí, Eva, pero no la propia. Hay un cuentito cortito que yo siempre cuento para ilustrar esto, que tiene que ver con eso, que dice una pareja que está viendo cómo cocinan, y el marido o la pareja ve que la mujer, cada vez que hace un pelleto, que es como una carne, le corta las puntas. Y entonces esta pareja le pregunta, querida, ¿por qué cortas tú las puntas del pelleto cada vez que cocinas? Ah, no sé, mi mamá lo hace. Van a la madre y le preguntan, señora, ¿por qué usted corta el pelleto? Ah, no sé, mi mamá lo hace. Y así van hasta la última mujer viejita que todavía está con vida, y ahí le preguntan, abuela, ¿por qué usted corta las puntas de los pelletos? Y la abuela les contesta, no, mi hijo, ¿sabe lo que pasa? Cuando yo era muy chiquita y muy joven, éramos muy, muy pobres y teníamos solamente una fuente. Y en general, esa fuente era la única, y entonces teníamos que cortar para que pueda entrar la carne. Y digo, ¿cuántas veces repetimos estos patrones sin darnos cuenta que a lo mejor eso sirvió para alguien y que nos lo enseña desde un lugar de amor, pero que no nos sirve a nosotros, porque hoy tenemos muchas fuentes y porque a lo mejor hasta no queremos comer más carne, ¿no? Entonces es esta valentía de poder enfrentarse con la propia necesidad. Y en este punto, Eva, me parece importante contar esto, porque hay toda una teoría que fue desarrollada por Bowlby, que tiene que ver con la teoría del apego, que bueno, nos junta a nosotras a través de una persona muy generosa y que queremos mucho, que es Mario Marrone, que de alguna manera nos explica en forma fácil de entender, que de alguna manera queremos como nos quisieron, ¿sí? Entendiendo que nos vamos constituyendo como personas en la mirada de alguien que nos quiere, en las caricias, y de alguna manera entender que eso es lo que nos va formando la capacidad de ser mirados, de ser sentidos como alguien que tiene valor, nuestro autovalor, nuestra visión de nosotros mismos, tiene que ver con que, con un otro que nos miró, con un otro que de alguna manera nos dijo, vos sos importante, ¿sí? Y esa forma, esos vínculos de apego, son formas que vamos a ir repitiendo a lo largo de nuestra vida y que en algún momento podemos entender que con trabajo, con valor y con autoconocimiento, podemos hasta tratar de cambiar. Desde haber tenido a alguien que no nos miró o que nos miró de una manera que no nos hizo bien, y sin quizá juzgar, sino entender que esa persona hizo lo que pudo con lo que tuvo, poder uno elegir buscar vínculos sanos, buscar vínculos nuevos, y poder entender, como decimos siempre, que una infancia infeliz no determina la vida, que tenemos capacidad de hacer algo nuevo de nosotros, ¿sí? Pero que es innegable que nuestros primeros vínculos nos van a formar. Por eso es como muy difícil también olvidar todo eso, es con eso poder ser algo diferente. Exacto, exacto. Con eso poder hacer algo diferente. Bueno, óptimo. No sé cuántos minutos nos quedan para terminar. Tres, cuatro. Tres o cuatro. Bueno, muy rapidito, me gustaría que habláramos un poco de tus proyectos, qué proyectos tienes para el futuro, dónde te pueden encontrar nuestros oyentes. Pero antes de eso, con estos 3 minutos que nos quedan, me gustaría preguntarte una cosa, Vanessa. Yo creo que uno de los pilares fundamentales en el ámbito educativo que tanto me interesa y que tantas veces hemos tocado aquí en este programa, y que creo que tú también eres una persona que te sensibiliza muchísimo a esta temática, hablamos de la importancia del autoconocimiento, introducir todos estos conceptos en el ámbito educativo. ¿Qué relación existe entre el mindfulness y el autoconocimiento, según tú, Vanessa? Sí, yo creo, como habíamos hablado a lo largo de la entrevista, que lo que me ayuda el mindfulness es a conocerme, porque de alguna manera a través del mindfulness y esta capacidad que voy desarrollando, porque es una capacidad de poder estar presente, puedo sentirme, puedo entender qué necesito. Y es un camino espiritual, porque en este camino
aparecen las preguntas de ¿para qué estoy acá? ¿Qué es lo que me motiva? ¿No? Estas preguntas tan trascendentales que tienen que ver con estos porqués. Y estas frases de este maravilloso Viktor Frankl, que es entender desde la logoterapia que el que tiene un porqué va a encontrar el cómo. Y entonces esto tiene que ver con la motivación y con las ganas de vivir. Y entonces es un camino interno de, como dijimos antes, entender que generalmente tenemos mochilas, a veces muy pesadas, y que la valentía de abrirla tiene que ver con conocerme y con decir qué quiero y qué no quiero de eso. ¿Sí? ¿Qué pelleto voy a cortar y qué pelleto no? Y si quiero comer o no comer pelleto. Pero para eso es importante entender que no estamos solos, que el hombre solo no existe y que somos seres sociales, que necesitamos del otro. Y entonces eso es importante porque la regulación emocional también aparece en función de un otro que me regula y que está conmigo, ¿no? Entonces, el mindfulness tiene que ver con todo, tiene que ver con el conocimiento mío, tiene que ver también con la compasión, que tiene que ver con la necesidad de vincularse con otro, de intentar aliviar el sufrimiento del otro, ¿no? De entender que cuando el otro está bien, yo me pongo contento también. El otro que tiene que ver con la empatía, con la capacidad de ser opción para el otro. Entonces, el mindfulness creo que engloba como un paraguas todo lo que tiene que ver con bienestar, con autoconocimiento y con vinculación. Excelente. Pues ya para terminar, me encantan estas temáticas, de verdad, Vanessa, una entrevista excelente. Me gustaría que nos hablaras un poquito de qué proyectos tienes para tu futuro y dónde pueden encontrarte nuestros oyentes, las personas que estén interesadas en tu labor y en tu profesión. Bueno, Eva, sí, mis proyectos tienen que ver con, parecido a lo que tú comentaste, Javier, poder seguir divulgando temas que tienen que ver con salud mental, con bienestar, con entender qué importante que es el niño pequeño, ¿no? Porque el adulto no sale adulto y el adolescente no nace adolescente, y muchos conflictos tienen que ver con empezar desde el principio, ¿sí? Dice una frase, abrígales la infancia y no pasarán frío el resto de su vida. Qué importante que es ese periodo primero en donde hay una formación y hay una capacidad de generar conciencia en ese niño sobre su propio autocuidado y el de otros. Así que mis proyectos tienen que ver con esto, seguir con la radio, estamos en Buenos Aires, en un programa en Ecomedios. Ecomedios es, si se incluyen en esa página, pueden entrar, navegar www.ecomedios.com, y ahí está la radio, Nueva Economía y Bienestar Sustentable, el programa que hacemos junto a Willy Laborda. Sigo generando espacios de acompañamiento individual, mis cursos de mindfulness, seguimos también con proyectos con todo lo que es la teoría del apego, seguimos intentando desde pequeños lugares, haciendo pequeñas cosas que creo, como diría Galeano, cambian el mundo, ¿no? Yo creo que todos estamos juntos en esto, en entender la importancia de la cooperación, de la solidaridad, para que entre todos podamos tener un mundo mejor. Excelente. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, Vanessa, de verdad. Bueno, cuando quieras volver, empezaremos en septiembre con la segunda temporada. Ya sabes, aquí estamos trabajando en estos proyectos, uniéndonos. Me parece la sinergia es la que nos lleva a obtener resultados. Bueno, pues un placer, de verdad, encantada haberte conocido. Muchas gracias por haber estado aquí en nuestro programa. Una bella energía la tuya, Vanessa. Así que gracias de verdad hasta Argentina, un abrazo muy grande para ti y bueno, pues seguimos en contacto. Gracias, Vanessa. Muchísimas gracias a ti, Eva, Javier, un gusto poder participar en este programa y estoy a vuestra disposición para cualquier otro momento seguir hablando. Gracias. Muchas gracias. Y ya nos vamos, último programa de nuestra temporada. Un saludo a todos nuestros oyentes de Radio Mairena, de Nuevas Energías. Nos vemos en septiembre con novedades, invitados nuevos, propuestas nuevas, más transformación y bueno, y muchas cosas. Así que saludos, Javier, un abrazo para ti. Gracias. Chao. A nuestro superproductor Javier Mauri. Un abrazo. Muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias. Luego.